Pues muy buenos días a todos y a todas. Buenas tardes también para otros tantos que nos acompañan desde el otro lado del charco. Una rápida presentación. Tenemos a Manuel Mostaza Barrios, él es el director global de Asuntos Públicos de Atrevia, y también a nuestro vicepresidente Pedro Casado, vicepresidente de la parte de Latinoamérica. Chicos, adelante, la cámara es toda vuestra. Muy bien, muchísimas gracias, Erezade. Buenas tardes desde España, buenos días al otro lado del Atlántico. Somos LATAM, somos Atrevia, en un formato muy ágil, estos 15 más 15. No me voy a entretener mucho, pero sí me van a permitir que les diga que me hace mucha ilusión compartir espacio y micrófono con mi amigo Pedro, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero creo que es de las primeras veces que estamos los dos en un mano a mano, así que va a ser fantástico. Ya conocen ustedes en la dinámica de nuestros 15 más 15, va a ser un poquito más largo, porque somos dos en el primer 15, pero bueno, la historia es reflexionar nosotros sobre estas experiencias de ambos lados del Atlántico y que luego haya unos 10-15 minutos para preguntas. Yo ya digo que voy a ser breve y voy a hacer una reflexión sobre la apuesta de 4 ejes, ¿no? Porque yo creo que aquí es Pedro, que conoce bien los dos mundos, quien más va a poder ver cuáles son las diferencias y las semejanzas, pero a mí sí que me gustaría plantear, digamos, de inicio en el debate 4 aspectos que creo que son importantes, ¿no? Para entender la actual situación de los asuntos públicos, al menos vista desde España, o siendo Atrevia, me atrevería a decir, visto desde Iberia, desde España y Portugal, o incluso visto desde Europa, ¿no? Por nuestra presencia en Bruselas. En primer lugar, si me lo permiten, creo que es muy importante que hablemos de ecosistema. Esta es una palabra que no se nos cae de la boca en la metodología de Atrevia de Asuntos Públicos, porque cada vez tenemos más claro que intentar estar en el sistema público sin entender que hay muchos actores, que estos actores tienen lógicas diferentes y que solo se entra a estas lógicas y a conocerlas a través de una metodología y de profesionalidad, creo que no entendemos bien hacia dónde caminan los asuntos públicos en España, ¿no? Yo creo que siempre tenemos esa especie de canto de sirena, ¿no? De pensar en la vuelta al pasado, de pensar que este trabajo va de tener una agenda, un teléfono. Bueno, es más que eso, es más que eso. Eso es relevante, pero esto es más, ¿no? Yo creo que el primer elemento, ya digo, es entender que esto es un ecosistema y entender que nuestra misión ahí en el ámbito de los asuntos públicos es, como nosotros le decimos muchas veces a nuestros clientes, y sé que hay alguno entre las personas que nos escuchan y les saludo desde luego afectuosamente, que lo que nosotros queremos, lo que los asuntos públicos quieren es ayudar a que los intereses de los clientes sean escuchados por los actores de este ecosistema. Nada más, esa es la clave. Queremos garantizar el derecho a ser escuchado, ¿no? Los actores que están en ese ecosistema no pueden tomar decisiones sin escucharnos. No pueden tomar decisiones escuchando solo a una parte de los actores que están en el ecosistema. Dos conceptos más muy importantes que yo veo aquí en Europa y que me gustaría compartir luego la experiencia con Pedro. Uno es la importancia del territorio. Es verdad que en eso España, que es nuestro, digamos, territorio madre, es un territorio diferente. Saben que es uno de los estados más descentralizados de Occidente y es muy importante entender las lógicas que tienen. En España se les llama las comunidades autónomas, los estados federados en otros sitios, porque tienen mucho poder. Y cuando digo poder, tienen muchas competencias y tienen mucho presupuesto, ¿no? Entonces, pensar que esto se puede hacer solo en Madrid, digamos, donde se sientan las Cortes y el Gobierno de la Nación, pues creo que es también una cierta ingenuidad, digamos, ¿no? Creo que hay que conocer qué pasa en el territorio. En Madrid lo saben ustedes, desde luego los que están en España y no sé si los que nos están escuchando desde Iberoamérica, hubo unas elecciones regionales hace 2 días que han convulsionado, bueno, llevaban un mes marcando la agenda política del país y el resultado ha convulsionado un poco el panorama político y mediático, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el territorio. Nosotros ahí tenemos la suerte de ser una empresa de origen catalán con una presencia muy sólida allí. Estamos en Madrid, estamos en Valencia, estamos en Galicia, en muchos sitios, ¿no? Pero claro, no podemos mirar solo hacia abajo. Yo creo que hay otro elemento que en Iberoamérica no está claramente, porque Iberoamérica no tiene lo que a nosotros en la carrera, recuerdas, Pedro, nos llamaban un objeto político no identificado, que es la Unión Europea, ¿no? Que no es ni una federación de estados ni una confederación, es una cosa rara. Pero yo creo que también tenemos todos claro que sin mirar hacia Bruselas y sin entender la importancia que Bruselas tiene en ese ecosistema, es muy complicado trabajar, muy complicado. No lo podemos hacer, ¿no? El otro día comentaba con un cliente que el año pasado más de la mitad de las normas que aprobaron las Cortes Generales eran transposiciones de normativa comunitaria. Es decir, la verdadera bicapital de España, y esto es una cosa que aquí en España a veces todavía seguimos sin entender, está en Bruselas. Es decir, es Bruselas quien regula
muchas cosas que luego van a llegar o que llegan inmediatamente, ¿no? Y ahora con el tema de los fondos europeos, pues creo que a ninguna de las personas que están en España o Portugal les tengo que explicar lo que significa esto, ¿no? Entonces, tercer elemento, muy importante Bruselas, muy importante el territorio, no solo hacia arriba, sino hacia abajo. Y ya digo que hacia abajo en América Latina tenemos ejemplos, pero hacia arriba no, porque no hay un ejemplo, iba a decir tan acabado, no está acabado, ¿no? Pero un ejemplo tan exitoso quizá de lo que ha supuesto la Unión Europea. Y el último punto del que yo quería hablar, antes de dejarle la palabra a Pedro, es la apuesta por la profesionalización, ¿no? Yo creo que este es un sector poco maduro todavía, poco maduro en Latinoamérica, poco maduro en España. Los países que venimos de una tradición administrativa napoleónica o continental, en cuanto rascas un poco a la ciudadanía, sigue estando esta idea, ¿no?, de que el bien común lo deciden los funcionarios y los políticos, ¿no? Y de que lo que hay que hacer es dejarles y pedirles como audiencia, ¿no? Las cosas no son así, hay que profesionalizar el sector, todo el mundo tiene derecho a que sus intereses sean escuchados, sus legítimos intereses que podemos compartir o no, pero hay que escucharlos y para eso se necesita profesionalidad, se necesita mucho conocimiento, se necesitan muchas habilidades que luego en las preguntas podemos ver, pero bueno, yo no me quiero extender más, estas eran las 4 claves y le dejo la palabra a Pedro. Qué bueno, Manu. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias. También dar las gracias a todas las personas que os habéis conectado, que son muchas. También dar las gracias a mis compañeros por la organización de este encuentro y sobre todo a Manu, ¿no?, que para mí también me hacía especial ilusión el poder compartir contigo este 15+15, porque creo que los dos tenemos una visión muy similar, porque los dos hemos estado en el foco de los asuntos públicos a los dos lados del Atlántico y comprendemos mucho la situación de lo que sucede. Con respecto a los 4 puntos que has comentado, no puedo estar absolutamente de acuerdo, porque al final esto no nos lleva indefectiblemente, voy a empezar por el último, por la profesionalización del sector. Yo creo que una de las grandes claves, ¿no?, que ha vivido la Unión Europea, ¿no?, y el contexto de los asuntos públicos de la Unión Europea, en Iberia, España y Portugal, donde, como bien decía Manuel, allí estamos, ha sido esa profesionalización que se ha ido acentuando en los últimos años, ¿no? No es para nadie asunto baladí las diferentes reglamentaciones que hay en el seno de la Unión Europea en la regulación de la interlocución entre los diferentes actores del ecosistema público y que también se ha ido trasladando a los diferentes estados de la Unión Europea, ¿no? Esto, al otro lado del Atlántico, ya por aterrizarlo en la TAM, todavía estamos un poquito lejanos, ¿no? Yo creo que la profesionalización del sector, de la gestión de los asuntos públicos, está un par de pasitos por detrás, en el sentido de que aún se siguen viendo los asuntos públicos como esto de el tener una agenda, ¿no? Es a quién conoces, ¿no? Pero yo siempre digo que hoy en día, gracias a la globalización, gracias al acceso a la información, gracias al acceso a las personas, porque nunca antes en la historia habíamos tenido tanto acceso a las personas, habías tenido tanta facilidad, ¿no? Pero lo importante no es tener acceso a las personas, eso al final es qué le vas a contar a estas personas cuando les tengas enfrente. Es decir, cómo vas a generar esa interlocución eficaz que muy bien marcaba Manuel, en el sentido de que uno de los grandes retos de los actores es cómo posicionarse ante sus diferentes stakeholders dentro de este ecosistema con un discurso y un marco discursivo que realmente tenga un valor añadido, ¿no? Porque al final las organizaciones, el ecosistema está formado por las personas y cuando se sientan 2 personas a hablar, tiene que haber dentro de ese marco de interlocución 2 puntos, 2 anclajes y un camino común. Es decir, los discursos tienen que construir caminos comunes. Si tú te sientas con un interlocutor, da igual la índole que sea, y tu discurso va en contra de lo que él piensa, de lo que él promulga, de lo que él está empujando o impulsando, no vas a construir ningún camino común, con lo cual la interlocución no te ha servido de nada. Sin embargo, si tú haces un ejercicio, y esto forma parte de la gestión de los asuntos públicos, de analizar, ¿no?, y de sistematizar, que muy bien hablaba Manu de la metodología, ¿no?, y cómo nosotros desde Atrevia trabajamos la gestión de los asuntos públicos desde un ámbito muy metodológico. Es, señores, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Cómo vamos a generar una interlocución fluida, estable, ¿no?, con los diferentes actores? ¿Cuál va a ser nuestro marco discursivo? Aquí yo le decía a Manu, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pero para mí uno muy que además lo hemos vivido los dos, Uber en España, ¿no?, cuando pasó de hablar de transporte a movilidad y sostenibilidad urbana. Y con ese cambio de paradigma, ese cambio de marco discursivo,
cambió toda la interlocución que tenía con el sistema público. ¿Por qué? Porque construyó, porque identificó puntos de unión entre los diferentes actores, ¿no? Entonces, es uno de los grandes retos, ¿no?, que tenemos de la profesionalización del sector, ¿no? El hacer ver que los asuntos públicos no es solo sentarse ante un sector que hoy en día, por suerte o por desgracia, no sé cómo categorizarlo, no tiene la capacidad de sentarse con cualquier interlocutor, pero realmente el valor es cuando eres capaz de construir un camino común. Y en la parte del ecosistema a mí me gustaría sobre todo analizar que si bien el objeto político no identificado que hablaba Manuel y que hemos estudiado todos en la carrera, ¿no?, en la Unión Europea, ¿no?, que nadie sabe lo que es, pero que está ahí y que pesa y demasiado en el seno de los países miembros, en América Latina no tenemos ese organismo, vamos a decirlo así, ¿no?, ese ente superior, pero yo siempre digo que el primer reto que tienen los asuntos públicos y las compañías cuando pisan América Latina es empezar a pensar como América Latina. O sea, no puedes llegar a América Latina y pensar como un americano, o no puedes llegar a América Latina y pensar como un europeo. Porque América Latina, y lo comentaba hace algunos días con algún amigo argentino, periodista, ¿no?, es que América Latina es una región de regiones. Es decir, que es una región denominada América Latina, Latinoamérica, Iberoamérica, como queráis llamarla, pero que está compuesta con una multiplicidad de actores de países que si, aunque bien se comparte el idioma, muchos de ellos, quitando Brasil, algunas islas, etcétera, pero el idioma español, digamos que es común, obviamente, cada uno es completamente diferente. En forma de pensar, en forma de actuar, en el proceso de toma de decisiones, en el ecosistema público, en el sistema político, en el sistema de partidos. Hay una variedad amplísima de sensibilidades dentro del ecosistema de América Latina que casi tienes que individualizar, ¿no?, este análisis, ¿no?, por cada uno de los países, porque, vamos, y no sé si ahora mismo tenemos a un argentino, pero Argentina es completamente diferente a Chile, Chile es diferente a Paraguay, Paraguay es diferente a México, México es diferente a Panamá, a Costa Rica, es decir, hay realidades completamente diferentes y para entender la gestión de los asuntos públicos desde un ámbito, vamos a decirlo así, global, hay que entender esta diversidad, ¿no?, esta diversidad de actores, ¿no?, esta diversidad, por ejemplo, en México, el país en el que me encuentro ahora mismo, pues tienes que entender que es un sistema federal, ¿no?, donde los estados tienen un gran peso, donde tienes un gobierno federal, pero luego tienes el gobierno de la Ciudad de México, que tiene autonomía, pero luego tienes los gobiernos de los estados, pero luego tienes la influencia del gobierno de Estados Unidos, donde obviamente para este país, México, tiene una influencia brutal en la gestión de los asuntos públicos, ¿no?, y porque nada pasa sin que se tenga que identificar o analizar desde ambos lados de la frontera norte, ¿no? Pero luego América Latina, si bien no tiene entes como la Unión Europea, tiene diferentes organizaciones que a lo largo de la historia se han ido desarrollando, ¿no? Ahora tenemos la más reciente, la Alianza del Pacífico, pero hemos tenido la CELAC, hemos tenido UNASUR, en fin, diferentes sistemas que han intentado promulgar caminos comunes dentro del seno de la región, pero que por esta diversidad, por esta amplitud, ¿no?, de países, ¿no?, y por esta amplitud de intereses, pues por suerte o por desgracia, no vamos a entrar a analizarlo ahora, no han evolucionado, ¿no?, o están en puntos muertos, puntos estancados, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Pero, y con esto quiero acabar porque creo que es importante. Me gustaría resaltar tres claves, ¿no?, de los asuntos públicos que creo que, Manu, estarás de acuerdo conmigo. Uno es la profesionalización del sector, es decir, la gestión de los asuntos públicos se debe hacer desde un ámbito profesional, ético y transparente, ¿no?, donde los actores tienen la necesidad porque es legítimo, insisto, es legítimo e ilícito la defensa de los intereses personales e individuales de las organizaciones y de las personas, y que no porque vayas a hacer una defensa de estos intereses estás cometiendo un delito, todo lo contrario. Es legítimo y es lícito, uno. Dos, la metodología, es decir, esto ya no es de
levantar el teléfono y sentarte con Pedro o con Manu, sino ya es una metodología mucho más amplia donde el análisis, la interpretación, el valor añadido, la creación del marco exclusivo son elementos fundamentales en esta gestión de los asuntos públicos. Y por último, es entender que la gestión de los asuntos públicos busca generar una interlocución fluida, eficaz y continuada entre los diferentes actores. De nada te vale que hoy te sientes con A o con B si luego no vuelves a gestionar esta interlocución de una forma efectiva hasta dentro de 2 años. De nada te vale. Las relaciones hay que cuidar, las interlocuciones hay que gestionarlas, y creo que es otra de las claves. Manu, tenemos algunas preguntas por aquí de diferentes personas. Por ejemplo, no sé si las vamos pasando, ¿no? Vicente Caballero dice, hablando de ecosistemas políticos y económicos, ¿cómo creen que afecte la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América, con América del Norte en la dinámica de relaciones intergubernamentales mexicano en comparación con la experiencia española en la Unión Europea? Madre mía, Vicente, además amigo Sí. común, ¿no? Pregunta complicada, Pedro. Esta creo que es para ti, por lo menos la primera parte. Qué bueno. Sí, si quieres vamos haciéndolas. Hay 2 preguntas y si queréis pasamos y luego tenemos a Pablo Rimera, que dice que su pregunta se centra en los instrumentos para garantizar la participación ciudadana en los asuntos públicos en la TAM. ¿Funcionan las herramientas utilizadas en Europa, en América Latina? ¿Qué importancia se le da a este fenómeno cada vez más presente en la TAM? Si quieres, contestas. ¿Cuál quieres contestar, Manu? No, yo creo que está muy enfocado. Yo simplemente por acotar, ¿no? Venga, perfecto. La parte de que preguntaba Vicente de cómo es comparable, ¿no? Ese tratado que tú conoces muy bien a la experiencia. Yo creo que hay pocas cosas comparables, porque la Unión Europea, este objeto político, digamos, pese a todas las críticas, es un caso clarísimo de éxito, ¿no? Lleva muchos años en funcionamiento, cada vez ha ido teniendo más poder las instituciones, digamos, supraestatales, y partimos además de las identidades colectivas más fuertes que había en el mundo, ¿no? A nivel nacional me refiero, que eran Francia, sobre todo Francia y Alemania, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida se pueda conseguir áreas de libre comercio, áreas de libre circulación de capitales, de trabajadores, etcétera? Yo creo que es un elemento muy importante para todos los países del área, para todos, porque, y esto ya lo digo como ciudadano del Reino de España, España le debe mucho de su crecimiento y de la consolidación de la democracia a que dejamos de emitir moneda propia, ya no tenemos moneda propia, nuestra política de defensa cada vez está más vinculada a otras estructuras. Quiero decir, la experiencia de los españoles cediendo soberanía a organismos como puede ser la Unión Europea es muy buena en términos económicos, pero no solo en términos económicos. No sé, Pedro, ¿tú cómo lo ves? Pues a ver, yo creo que mira, lo veo y lo siento porque tengo la oportunidad de verlo en el impacto, ¿no? O sea, antes de la firma del TLC, la situación económica, política, incluso y social que había en México, sobre todo en aquellos sectores productivos que dependían en gran parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, estaban en una situación de generación de incertidumbre, incluso de contención y, vamos a decir, hasta de recesión, ¿vale? Porque veían cómo cualquier tipo de injerencia o cualquier tipo de impacto negativo en la negociación del TLC les iba a afectar directamente a su sector productivo. Con la firma del TLC se ve que los actores vuelven a mirar hacia el horizonte y vuelven a ver cómo las relaciones México-Estados Unidos son más necesarias que nunca. Es decir, Estados Unidos no puede vivir sin México y México no puede vivir sin Estados Unidos. Es una relación, es un quid pro quo mutuo. En una relación, vamos a decirlo así, que aunque si bien hay otras circunstancias o elementos como la inmigración o incluso el narcotráfico que afectan a las relaciones de ambos países, ambos son conscientes que la relación comercial es más que nunca y ahora en este momento necesaria, ¿no? Entonces, yo creo que no creo que vaya a hacer una afectación directa a relaciones intergubernamentales en comparación con la experiencia española, es decir, con la Unión Europea. Yo creo que son, para que lo entendamos, yo creo que son contextos políticos completamente diferentes. No puedes comparar la relación de la Unión Europea con España o España con la Unión Europea con la relación de México con Estados Unidos, porque
creo que son completamente... Habría que hacer un análisis, creo, mucho más en profundidad para realmente encontrar similitudes que nos pudieran ayudar a responder a esta pregunta de una forma mucho más eficaz. Pero por ser simplistas y poder avanzar, creo que lo importante aquí es entender que es que las relaciones intergubernamentales y las relaciones bilaterales Estado-Estado son ahora más que nunca necesarias, y en el caso del TLC se ha visto que es lo que ha ayudado a la economía mexicana en un momento de recesión económica y de contención como la que hemos vivido en este último año en México, ¿no? Concretamente, para que os hagáis una idea, la inversión cayó cerca de un 60%, el paro aumentó en casi 5 millones de empleados, la economía informal se paralizó, sabéis que México, en fin. Y esta liberación del TLC, en cierta medida, ha ayudado a paliar esta situación, ¿no? Y con respecto de la pregunta de Pablo, y vamos a ir avanzando, porque tenemos bastantes preguntas. Decía Pablo, su pregunta se centraba en que si los instrumentos para garantizar la participación ciudadana en los asuntos públicos en la TAM funcionarían las herramientas utilizadas en Europa. Yo creo que son con realidades completamente diferentes. Yo no creo que sean comparables los instrumentos de participación ciudadana que se emplean en la Unión Europea con los que se emplean con los que se podrían llegar a emplear en América Latina. No sé cómo tú ves eso. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo lo ves, Manu? Me pongo el sonido. Sí, yo tengo la sensación de que no son demasiado comparables, ¿no? Por lo menos en la situación actual. Yo creo que hay lógicas diferentes, hay situaciones que no son las mismas, y yo no me atrevería a extender un gran paralelismo entre ambas, ¿no? Yo creo que son realidades completamente complejas, porque para entender... y aquí nos podemos poner superpolitólogos, Manu y yo, ¿no? Pero para entender, yo diría, y no sé, corrígeme, Manu, pero para entender la construcción de la Unión Europea hay que entender el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Sí. partiendo de esa base... Claro, yo lo decía un poco antes de manera provocadora, que esto no les gusta nada cuando lo dices, ¿no? Pero quiero decir que, si recuerdas, también había un catedrático en la carrera que nos decía que la Comunidad Económica Europea se creó para que Alemania dejara de invadir Francia cada 20 años aproximadamente, ¿no? Entonces, verdad que yo creo que dejaran de pegar. Claro. Entonces, yo creo que sin entender esa rivalidad, y además eran potencias hegemónicas, ¿no? Digamos que son el ámbito de América. En cuanto subes del Río Grande para arriba no lo hay, ¿no? Porque hay una sola potencia hegemónica. Por eso digo que yo creo que ahí es complicado. Es muy complicado, pero bueno, vamos a ir avanzando. Tenemos a Arturo Hernández que nos dice, adicional a sus ejes que acaban de comentar, ¿cuál sería la recomendación para acercarse a gobiernos populistas? Esta te la voy a dejar a ti, Manu. Y luego Natalia nos dice que si podríamos comentar o concretar las habilidades que creen que deben de tener los profesionales de la gestión de los asuntos públicos. Como docente de este ámbito en la universidad, me interesa mucho tener su punto de vista. Bueno, Manu, te dejo la primera, ¿no? La de ¿cuál sería la recomendación para acercarse a gobiernos populistas? Yo lo tengo claro, ¿eh? Sí, bueno, es que quiero decir que en Europa, afortunadamente, o sea, que uno podrá estar de acuerdo en desacuerdo, ¿no? con el tipo de gobiernos que hay, pero yo creo que el nivel de populismo que se ha visto en algunos de los países de tu región, aquí no se ha visto. A mí, intuitivamente, lo que se me ocurre es que la profesionalidad siempre es una buena tarjeta de presentación, porque creo que cualquier cosa que no sea eso podrá conseguir algún triunfo a corto plazo, pero a largo plazo yo creo que estás perdido, ¿no? No sé, Pedro, si tú estás de acuerdo. Sí, yo creo que yo creo que el discurso ahí estamos, y me gusta mucho escucharte, Manu, estamos completamente de acuerdo. Da igual qué tipo de gobierno sea, la profesionalidad, la ética y la transparencia debe ser común en todo tipo de acercamientos. Ya no vamos a entrar a valorar si un gobierno es de izquierdas, si es de derechas, si es populista, si es extremista. No vamos a entrar en esto, no estamos aquí para eso. Pero sí que es cierto que la generación de la interlocución debe de ser exactamente igual. Obviamente existen mecanismos o en determinados gobiernos la interlocución con el sector privado, y te lo digo sin categorizar ningún tipo de gobierno, pero hablo de México concretamente, la interlocución con el gobierno mexicano ha sido muy compleja desde el ámbito privado, ¿no? Y de los diferentes actores. Pero eso no quiere decir que sea imposible.
simplemente tienes que entender quién tienes enfrente, cuáles son sus intereses y cómo tú, como actor, que defiendes tus intereses independientemente de quién seas y de a quién propongas o de a quién promulgues, o da igual tus pensamientos, al final tienes que entender que si hay un gobierno es porque, vamos a decir, dentro de lo democráticamente aceptable, ha sido elegido por la sociedad, ¿no? en unos comicios libres, y por lo tanto, te guste o no, tienes que llegar a buscar la forma de entenderte y de relacionarte y de tener una interlocución fluida. Y es posible, porque siempre hay caminos. Lo único que algunas veces cuesta más, otras veces cuesta menos, porque a veces el ser humano le es difícil aceptar que haya otro que piense radicalmente opuesto a lo que tú... porque al final nuestra realidad la entendemos como la máxima, ¿no? Y es nuestra única realidad, es la única posible. Pues no, lamentablemente no es así. Hay muchas realidades y hay muchas formas de pensar. Y por responder a Natalia, creo que las habilidades de la gestión de los asuntos públicos, Manu, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero creo que una de las claves es sobre todo ser consciente y analizar y estudiar. Una de las claves que tenemos en el equipo que teníamos cuando yo tuve la oportunidad de dirigir ese área, y Manu, que ahora tiene esa oportunidad también de tener de ese fantástico equipo que ahora mismo tenemos en Madrid, pero que también tenemos un fantástico equipo en América Latina de asuntos públicos, es estudiar. O sea, una de las principales habilidades es estudiar y analizar y sintetizar el ecosistema, sintetizar el sector, sintetizar el sistema económico, político, empresarial, social. O sea, tienes que analizar y tienes que ponerte siempre en una perspectiva en el cual tienes que buscar las claves y los puntos de unión. Y solo eres capaz de identificar esas claves y esos puntos de unión para la generación de una interlocución si realmente has estudiado el tema. O sea, nosotros siempre decimos que en asuntos públicos hay que estudiar. Vamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro. No te pongo ni un solo pero por aportar, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que leer mucho. Pedro le llama a estudiar, hay que leer mucho. Yo creo que se necesita mucha curiosidad, porque hay cosas que si no te fascinan y si no tienes una curiosidad natural, te van a costar mucho, ¿no? Yo lo veo aquí, pues hay que hacer seguimiento de comparecencias de ministros, de secretarios de Estado, y hacemos seguimientos de ruedas de prensa, consejos de ministros. Ahora con los fondos Next Generation, pues estamos al día de qué está pasando en el Parlamento rumano con la aprobación o no de la decisión de recursos propios, con lo que está pasando en Hungría, en Polonia. Es decir, esto te tiene que fascinar, es decir, hay que tener una cierta inquietud hacia el ecosistema público, lo cual no va de ideologías, ¿eh? Es decir, no es que te guste lo público ideológicamente, sino que te guste todo lo que articula el ecosistema, todo lo que se mueve en el ecosistema público. Y claro, esta fascinación tiene que ir acompañada, Pedro lo llama estudiar, de leer mucho y en fin, yo creo que es muy importante el periódico, revistas especializadas, prensa económica, esto hay que estar porque si no se te van a escapar muchas lógicas, ¿no? Yo creo que incluso estando obsesivamente, digamos, siguiendo la prensa y siguiendo a los actores y a las personas que cuentan cosas interesantes, y esto no es meterte 2 minutos en la web en un periódico, esto es otra cosa, bueno, pues aún así se te van a escapar cosas, pero yo creo que si no lo haces es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que además de las otras habilidades se dan un poco por supuestas, ¿no? Digamos, sobre todo entre la gente más joven, pues el idioma extranjero, ofimática, etcétera, etcétera. Yo creo que es eso, ¿no? Curiosidad por un lado y por otro lado, claramente, capacidad y ganas de leer y de aprender. Sí, y ahí añadiría algo, porque sobre todo los asuntos cada vez son más complejos, ¿no? Requiere una mayor especialización, es decir, los especialistas en energía no pueden ser especialistas en energía, en salud, en consumo, en retail, y la gestión de los asuntos públicos tiene una parte de especialidad muy importante, ¿no? Que alguien comprenda muy bien los asuntos energéticos y la complejidad, las lógicas, los actores, el ecosistema, le lleva mucho tiempo. Entonces, al final, que mucha barca poco apriete. Entonces, yo creo que la especialización de los equipos, y aquí Manu tiene un equipo fantástico, ¿no? de grandes profesionales en el área, donde pues tiene especialistas en sector energético, telecomunicaciones, en nueva economía, en consumo, y, bueno, en fin. Yo creo que es un punto a tener en cuenta en el cual, pues al final, cuando tú hablas con los actores, con tus potenciales clientes, tienes que dar esa clave, ¿no? Juan Salgado, Manu, dice, y esta me parece súper interesante, ¿por qué en Europa, donde hay una formalización real de los asuntos públicos, no hay cabida a las relaciones oscuras como los casos
tipo Odebrecht o Cemex en América Latina. ¿Cómo avanzar la formalización de una profesión si no hay voluntad política? ¡Wow! Bueno, aquí... Juan, Juan que conoce también, es una pregunta muy interesante, pero Juan, yo no soy... Yo también por ponerme un poco provocador, ¿no? En este entorno de 15+15, que es un entorno ágil, rápido. Bueno, yo no estoy tan seguro de que no haya espacio para eso, quiero decir. Yo creo que dice el arcipreste de Ita, ¿no? Que esto, que donde hay mucho dinero hay mucha perdición. En el ecosistema público se maneja mucho dinero. Yo creo que lo que intentamos es dotarse de normas, gente que intenta hacer bien las cosas. Creo que la transparencia es buena, creo que los registros son buenos, creo que hay que hacer también un ejercicio de pedagogía con la sociedad, porque al menos lo que nos pasa a los países de tradición administrativa continental, lo decía antes, hemos crecido todos absolutamente, ¿no? Con la idea de que, en fin, hay un señor en una torre muy alta que aprobó una oposición, que es muy listo y que sabe lo que es el bien común, ¿no? Y entonces cualquier intento de hablar con él es malvado. Entonces yo creo que también hay que transmitirle a la ciudadanía que, bueno, pues estas cosas, ¿no? Que, no sé, que aprendemos en la facultad, que los problemas públicos no existen, que los problemas públicos se crean y que además los problemas públicos no se resuelven, se gestionan, y que a partir de ahí no podemos pedir transparencia para saber con quién se reúnen los diputados y luego poner el grito en el cielo porque el diputado Pedro Miguel Casado se ha reunido con no sé cuántas empresas. Claro, ¿no? Es mejor saberlo, pero hombre, también hay que entender que es que este diputado se tiene que reunir con las empresas y tiene que escuchar lo que dicen, y cuando estás regulando algo tienes que escuchar a todas las partes, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que avanzamos en la buena dirección, pero bueno, siempre habrá gente que quiera hacer mal las cosas, seguro, y siempre encontrará resquicios, ¿no? Porque, en fin, quien los busca los acaba encontrando. Yo creo que no llevan a ningún lado y que acaban mal siempre. Pero bueno, yo creo que eso va por ese camino, ¿no? ¿No te parece, Pedro? Yo lo creo finalmente. Yo creo que al final siempre, lamentablemente, va a haber alguien que quiera hacer mal las cosas. Yo creo que aquí una de las claves de la gestión de los asuntos públicos es, como decíamos al principio, Manu y yo, la ética y la transparencia en la gestión. Es decir, que un diputado diga, oye, abiertamente, ves que me he reunido con A, B, C, y es que el concepto me he reunido con empresas se ha estigmatizado tanto. Es que parece que se está reuniendo el diablo con el otro diablo, ¿me entiendes? Porque al final es como, ala, que te has reunido con la empresa. Oye, ¿qué problema hay? Si es que al final yo tengo una responsabilidad como gestor público que tengo que escuchar a todas las partes, como muy bien decía Manu, y da igual que sean empresas, personas individuales, organizaciones civiles, da igual quién sea. Yo tengo una responsabilidad y eso sí es un mandato público, es escuchar a las personas que te están reclamando, porque al final tú, dentro de tu responsabilidad como gestor de lo público, tienes que gestionar para todos, no para unas partes, tienes que gestionar para todos, ¿no? Entonces yo creo que en la ética y en la responsabilidad y en la transparencia de la gestión de los públicos es donde cada vez va a haber menos cabida a este tipo de actuaciones como las que estabas mencionando, que no voy a repetir los casos de las empresas porque al final eso es lo de menos, ¿no? Al final, ¿qué empresas son? Es irrelevante en este caso, ¿no? Yo creo que gracias a Dios esta profesionalización permite, ¿no? De forma mucho más lícita y mucho más transparente que se reduzcan esos espacios para que alguien que quiere que, como decía al principio, alguien que quiera hacer las cosas mal, lo va a hacer. Manu, yo creo que vamos a ir acabando. Nos tenemos un par de preguntas más si quieres y Perfecto. Con esto ponemos punto final, muy bien. ¿Vale? Y luego, pues cualquier cosa, chicos, la verdad es que tanto Manu como yo estamos a vuestra entera disposición. El correo de Manu es mmostaza@atrevia.com, el mío es pcasado@atrevia.com. En cualquiera de los dos correos estamos completamente a vuestra disposición para responder a vuestras dudas y consultas o cuestiones que queráis plantear. Pues vamos a por esas dos últimas preguntas, que creo que es una, porque no han contestado, no han preguntado más. Y es Perfecto, nuestro amigo pues, Vicente. Hombre, Nuestro amigo Vicente empezó y acabó, ¿no? Pero pues preguntaba, ¿qué barreras y dificultades en términos de profesionalización se ha encontrado Atrevia? Pone México, pero la voy a hacer a extender a Atrevia porque creo que al final no es solo México, al final son barreras y dificultades en general en el ámbito de los anuncios públicos. Pues ¿qué barreras y dificultades en términos de profesionalización nos hemos encontrado a la hora de vincular actores económicos con el sector burocrático y político, ¿no? Además de la turbulencia? Bueno, yo si me permites empezar a mí, Pedro, y muy brevemente, yo creo que la principal barrera, insisto, es una barrera cultural, es una barrera muchas veces de desconocimiento, ¿no? En España esto se ha visto en los últimos años, desde 2014,
en España llegó esto que se llama la nueva política, ¿no? Entraron nuevos actores en la vida política, partido en el centro, otro partido en la izquierda más extrema, otro en la derecha más extrema, digamos, y normalmente son élites políticas nuevas que no venían de otros partidos y yo creo que les cuesta entender, ¿no? Les cuesta entender lo que son los asuntos públicos, lo que plantean. Entonces yo creo que es más un tema de barrera cultural para entender eso, ¿no? La defensa de intereses legítimos y cómo ayudas a un actor a interlocutar con el resto de actores en el sistema. Eso, por un lado, yo creo que es estructural y luego yo creo que hay una cierta escasez de talento, ¿no? Que también es una barrera, ¿no? Personas que tengan esta formación, es decir, que entiendan la administración, que les apasione la administración, pero que no la vean solo desde un punto de vista jurídico, ni tampoco solo desde un punto de vista económico, y que además tengan inquietud, ¿no? Pues tampoco es fácil de encontrar. Yo diría que esas dos son las grandes barreras que hemos visto aquí. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, Manu. Creo que esa falta de talento a veces para entender que los asuntos públicos es algo mucho más global, es algo de mucho mayor impacto que levantar un teléfono y sentarte con un diputado, que es la concepción tradicional. Y desde esa perspectiva nos lo hemos encontrado en ambos lados, ¿no? Incluso para encontrar profesionales que trabajan en nuestros equipos, al menos también en América Latina, y también a la hora de interlocutar, ¿no? con la gestión de lo público y dentro del ecosistema, pues esa falta de comprensión de la necesidad de la gestión de los estos públicos desde un ámbito mucho más perspectiva y mucho más global y de mucho mayor impacto, ¿no? Y luego, sobre todo, entender, yo creo que una de las principales trabas es entender que la interlocución es necesaria, te guste o no, quieras o no, te apetezca o no. Todo el mundo, todos los actores, todo el ecosistema tiene la necesidad, y voy a ir un poquito más allá, Manu, tiene la obligación de sentarse con todos los actores e interlocutar y generar canales de interlocución, porque el diálogo es necesario, ahora más que nunca, porque entre todos es cuando se buscan las soluciones, es cuando se encuentran puntos en común, cuando se encuentran proyectos de ley mucho más enriquecidos si realmente los has hecho desde un ámbito global o desde un enriquecimiento del ecosistema, ¿no? Donde todo el ecosistema ha participado en este debate, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los retos son muchos y ya con esto vamos acabando. Os quiero dar las gracias, Manu. Sé que tienes que salir pitando porque vas corriendo a otros lados. Sí, si me permites, Pedro, me despido de la gente y ya cierras tú. Un abrazo, gracias a todos. Es un lujo estos 15 más 15 porque además, en fin, son rápidos. Yo creo que no dejamos que la gente se duerma o se canse. Pedro, un placer. Buenas tardes para los de España. Buenos días para vosotros. Pedro, un abrazo. Un abrazo, chicos. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectaros y nos vemos en la próxima. Cuídense.